Perfecto. Pues ahora sí, estamos de nuevo conectados en nuestra clase, comenzando la grabación para nuestra clase en YouTube. Damos gracias a todos los que han visto la clase alrededor de este tiempo, de este semestre cuarto, en el cual nosotros hemos podido ver que Dios nos sigue hablando y en este caso vamos a comenzar con la clase 5, que tiene como título La regla tercera, en el cual tiene como título Tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Es una clase muy interesante, es una clase que necesitamos aterrizar muy bien para que tal vez a lo mejor en nuestro caminar cristiano hemos tenido estos errores doctrinales de solamente aislarnos a comprender una sola clase cuando lo que Dios nos pide eh, es tener todo lo que se había escrito antes y después de cada una de las citas para que podamos nosotros entender por qué Dios nos está hablando de la forma que nos está hablando. Entonces, antes que todo, vamos a comenzar orando, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios que Él sea abriendo nuestro entendimiento y sabiendo que todo lo que tenemos para esta clase sea llevar la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo el entendimiento de cada una de las palabras que leemos en la Biblia, ¿vale? Entonces vamos a orar. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar conectados un sábado más, Señor, de este cuarto semestre. Gracias porque permites a la hermana Mesli, a la hermana Erika y al hermano Mario el poder estar cursando esta facultad que gracias a ti, Señor, gracias a tu misericordia y a tu amor, no tiene costo, Señor. Gracias porque nos has puesto, Señor, esta fidelidad y podemos nosotros tener estos recursos al alcance de nuestras manos para que podamos nosotros prepararnos y después de que nosotros terminemos esta facultad, nosotros llevar, Señor, tu presencia, llevar este conocimiento a quienes más lo necesitan, a quienes quieren aprender de ti, pero tal vez no les alcanza con un instituto, tal vez tienen la desidia de quererse meter a esta facultad, pero te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, y en nuestra alma, Señor, y en nuestro espíritu cada una de las cosas que hemos tenido, Señor, para poner en práctica en este semestre, en esta materia de hermenéutica, y te agradezco por las 3 clases anteriores que pudiste poner en el corazón de cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, en esta hora hablándonos. Como siempre te pedimos que tú des la clase, yo me hago a un lado, yo me siento como un alumno más, y te pido por favor, Señor y Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para poder depositar lo que necesitamos saber en esta regla tercera. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí vámonos con el inicio de la regla tercera, pero no antes, con una pequeña introducción. Ya ven que la clase pasada, en la clase número 4, habíamos visto los métodos de estudio y vamos a poder estudiar cuáles son los métodos tradicionales y vamos a ver un método más. Si recordamos, habíamos visto el método de Lucas, que era uno de los métodos de estudio más efectivos, los cuales no pasan por desapercibido nada y enriquecen completamente el texto. Entonces, vámonos ahora con los métodos tradicionales. Como nosotros hemos estudiado en las últimas clases, es importante mencionar y recalcar que los resultados van a depender del método que se use. Obviamente, cada resultado es diferente, pero no porque sea diferente va a ser malo o va a ser uno mejor que el otro. Vemos que el método de Lucas es uno de los más eficientes, no porque sea mejor, sino porque tuvo muchísimo más tiempo para escribirlo, tuvo muchísimo más tiempo para redactarlo y sobre todo abarcó mucho más estudio. A lo mejor algunos métodos no tienen la misma eficacia porque a lo mejor son más cortos en su periodo de ejecución y algunos son más largos. En este caso, al comenzar cada estudio, es importante ya tener identificado el método que se va a ocupar. Y en esta clase, además de la regla tercera, vamos a estudiar qué es un método tradicional y veremos qué puntos fuertes y qué puntos en contra tiene. Anteriormente estudiamos, como les decía, el método de Lucas y ese ya es un método comprobado que nosotros podemos ocupar y utilizar en nuestra vida devocional diaria. Está aprobado y prácticamente trae resultados beneficiosos y que por medio de nuestra investigación y de nuestra propia iniciativa podremos nosotros enriquecer muchísimo más lo que dice la Biblia. No le vamos a agregar, pero vamos a enriquecer lo que estamos leyendo. Entonces, después de esto, vámonos ahora sí al método intuitivo. El método intuitivo
su principal característica que logramos encontrar es la falta de un procedimiento hermenéutico formal. Y entonces, ¿por qué nos enseña profesor David, o como quieran llamarme, por qué nos estás enseñando un método intuitivo si carece de un procedimiento hermenéutico formal? Porque necesitamos saber qué tipos de estudio podemos nosotros ampliar en nuestra materia, cuáles no, y por qué sí y por qué no. Podríamos complementarlo, pero no depender de un método 100%. ¿Por qué? Porque el depender solamente de un método, cuando nosotros vayamos a enfocarnos a otro método, no vamos a saber qué hacer. Por lo tanto, necesitamos siempre estar intentando con un método, con otro método. ¿Para qué? Para que el resultado lo vayamos comparando y sepamos cuál de todos, de acuerdo al texto que estemos leyendo, saca el mejor provecho de las escrituras. En este caso, en el método intuitivo, el cristiano común va a utilizar muy a menudo este método, que va a consistir en leer solamente unas palabras de la Biblia y poner en práctica lo que aprendió. En este caso, el énfasis está en la aplicación del mensaje en su vida personal, de acuerdo a lo que intuitivamente, como dice el método, de forma predecible o de forma de lo que nosotros tenemos entendimiento, vamos a aplicarlo a nuestra vida. En este método no se consideran los aspectos culturales ni las costumbres, esa es una desventaja. Y este método se va a aplicar siempre con la revelación del Espíritu Santo. Si este método intuitivo empezamos a practicarlo y echamos fuera al Espíritu Santo dentro de esta participación, pues obviamente la intuición y la revelación pues no va a ser 100% fiable. Por eso es que necesitamos conocer que este método, desde comienzos a lo mejor de un caminar cristiano, lo podemos aplicar, pero ya cuando nosotros tenemos cierto tiempo en el Evangelio y conocemos la palabra de Dios y hemos escuchado algunas predicaciones que nos desarrollan muchísimo más lo que significa cada texto, podemos saber que el método intuitivo no va a ser del todo fiable, porque siempre la revelación del Espíritu Santo tiene que estar presente. Pero si nosotros leemos y compartimos algo que no tenemos la fiabilidad de que el Espíritu Santo está en control, pues podríamos nosotros caer en errores que pues nosotros necesitamos evitar. El principio de intuición es un fundamento y no va a rechazar ninguna forma o actividad, ni la experiencia real de los lectores. En este caso, pues obviamente vemos que estas actividades y las experiencias reales de los lectores van a ser diferentes. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos a lo mejor en un método intuitivo escrito por alguien, pues solamente vamos a ver la intuición de esa persona. No realmente se va a adaptar a lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que el método intuitivo puede ser más que nada personal y no debemos de compartirlo como tal, porque de lo contrario, pues no vamos a poder encontrar esa fiabilidad y sobre todo el que se adapte a nuestras necesidades y cosas que nosotros estamos sufriendo o que estamos disfrutando. En este caso, pues la experiencia real va a ser afectada. En este caso, la única ayuda, y que es la mejor, es la que se obtiene del Espíritu Santo. Y este método consiste en orar a Dios para pedir revelación, para poder leer de manera secuencial la escritura, sin un sistema como lo es la hermenéutica con sus diferentes reglas, el resaltar las enseñanzas aplicables a la vida y como cuarto punto, aplicar lo leído. En este caso, muchas de las implicaciones que son verdades ocultas o que necesitan más exploración con una investigación, de algunas declaraciones explícitas, que son verdades evidentes, solo se van a extraer por el uso de la imaginación o de la intuición, no con algo comprobado, no con algo que a nuestros días ya pueda tener muchísimo más coherencia porque lo estamos desarrollando, lo estamos transcribiendo y lo estamos convirtiendo a nuestro tiempo. Eso ustedes lo van a empezar a practicar en el siguiente semestre con exégesis, de poder ustedes lo que estamos aprendiendo en la Biblia, poderlo transportar a nuestros días. Ya va a ser una práctica diferente, pero en este método intuitivo solamente se va a quedar a la imaginación o la intuición de cada quien. Por lo tanto, no va a ser fiable. Si necesitamos al Espíritu Santo, la mejor y única ayuda, pero muchas veces esa línea delgada se puede traspasar y se puede pasar a una intuición personal
que si nosotros no la llevamos a la luz de las escrituras, puede perderse en nuestra propia intuición e imaginación. Entonces, el problema de la intuición es que puede llevar a un peligroso subjetivismo, la imagen a solamente la imaginación o a una fantasía. En este caso, pues podemos ver que muchas veces podemos tener en nuestra mente, pues a lo mejor la imaginación de cómo fueron las cosas en la Biblia. Pero cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, el subjetivismo puede salir a flote. Y lo que podemos estar imaginando solo puede ser una fantasía y no realmente lo que se plasmó en la Biblia. La dependencia de solo la razón es que va a cegar nuestros ojos a gran parte del contenido de la Biblia. No vamos a meter al Espíritu Santo y la razón nuestra va a salir a flote. Entonces no tenemos que olvidar que el Espíritu Santo es el autor, el que infundió en cada uno de los escritores el poder escribir cada cosa de la Biblia. De ahí que este método se va a alimentar 100% de lo que Dios nos revele. Pero, pues obviamente, como les decía, es una delgada línea en la cual ese 100% de un momento para otro puede convertirse en un 0% de lo que Dios nos esté revelando. Por lo tanto, la ventaja más importante es que va a mencionar que el lector del mensaje va a ser conducido a la obediencia de Dios a través de la escritura. Entonces, solamente para poder ir cerrando este método intuitivo, hay 4 puntos a tener en cuenta en las cuales los métodos intuitivos nos pueden hacer caer en algo que no sea correcto. Uno de los riesgos más latentes y que se han visto a lo largo del uso de este método es que el lector puede caer en un espíritu de superioridad en el cual nosotros podemos decir, pues es que a mí Dios me está revelando más que a ti. Y entonces podemos incluso hacer menos de lo que nosotros estamos aprendiendo con lo que alguien más está aprendiendo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, podemos decir, no, en este caso, pues, por ejemplo, David, el método que ha recibido David es mejor que el método de la hermana Erika y del hermano Mario. Cuando Dios nos está revelando lo mismo, si el Espíritu Santo nos pone a leer, por ejemplo, Salmo 23, tenemos que saber que si el Espíritu Santo es el que nos está guiando a los tres, a David Leiva, a Erika Barrera y a Mario Mayén, nos tiene que revelar lo mismo. Si no, esa delgada línea puede ser del 100% al 0% de que la revelación del Espíritu Santo está haciendo. Este método es comprobable, esa es la ventaja de que podríamos nosotros compartir y reunirnos con todos, pedirle al Espíritu Santo que nos revele y ver si lo que estamos nosotros entendiendo y se nos está revelando por medio del Espíritu, lo comparamos con los demás y nosotros podemos tener el resultado. Si es diferente, tenemos que practicar el que el Espíritu Santo nos esté guiando y revelando. De lo contrario, vamos a poder estar en una misma línea y sabiendo que el Espíritu Santo está haciendo su función correctamente. En este caso, el otro punto que nos puede hacer caer es que el subjetivismo y la imaginación están al 100%. Por eso es que esa delgada línea puede traspasarse. Y también podemos pasar desapercibido cosas ocultas e importantes de las que Dios puede hablarnos. En este caso, por eso es que es necesaria la investigación y el por qué se dijeron las cosas. No podríamos pasar por alto y podríamos caer solamente en lo que entendemos. Y el último punto que nos puede hacer caer es que como cristianos solo podemos caer en lo emocional, cosa que es muy, muy, muy común entre los cristianos. ¿Por qué? Porque solamente podemos decir, sí, Señor, aleluya, amén. Y el día de mañana a lo mejor no tenemos las fuerzas y los ánimos y prácticamente eso emocional del método intuitivo puede hacernos caer y lo que estamos aprendiendo incluso lo podríamos echar a la basura por una sensación que solamente puede caer en lo emocional o en lo imaginativo, en algo que puede ser solamente una fantasía. Por eso es que sí podemos aplicar el método intuitivo, pero siempre compararlo con otro método para saber que lo que estamos haciendo está bien hecho. Entonces, con esto terminamos el método intuitivo y ahora sí nos vamos a ir al título de la regla tercera, en el cual el tomar las palabras en el sentido que indica el contexto es muy, pero muy importante.
Para comenzar la clase, vamos de esta regla tercera, tenemos que saber que esta regla es fundamental para no caer en errores doctrinales en cuanto a la interpretación se va a referir. Como cristianos podemos tomar como costumbre el tomar versículos al azar sin entender el contexto en el que se encuentra cada uno. Esta regla se va a referir a tomar en cuenta todos los versículos anteriores y posteriores al texto que se está estudiando. Muchas veces nuestro pastor nos ha dicho que hagamos esto porque es necesario saber por qué dijo esto, por qué dijo Dios esto, por qué dijo Jesús, por qué cada uno de los escritores del Antiguo Testamento escribieron eso y tenemos que entender el por qué. No solamente fue escrito para que, como les decía en algunas reglas, creo que en la primera regla, que dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si no entendemos por qué Pablo soltó esa bendición, no podríamos entender el por qué se soltó esa bendición. En este caso, la bendición de los filipenses, pues entendemos que eran porque eran unas personas muy agradecidas, muy generosas y que siempre compartían lo suyo. Entonces, en este caso, necesitamos saber por qué lo dijo. Y versículos antes dice, yo conozco de su generosidad, yo conozco lo que ustedes hacen y por eso es que nuestro Dios va a suplir todo lo que les esté faltando. Entonces, los versículos relacionados con este van a ser el antetexto y los posteriores del texto son el posttexto o el subtexto. Juntos van a hacer recibir el nombre de contexto. Y para eso nos vamos a ir a un pequeño mapa conceptual en el cual pues se presentan los tres puntos en los cuales se presenta cada una de las escrituras. Vamos a ver que antes es el antetexto, después el texto que nosotros estamos leyendo y después el posttexto. Para que nosotros podamos dar en claridad el contexto, tenemos que nosotros tachar el texto y todo, absolutamente todo, antetexto, texto y posttexto, recibe el nombre de contexto. Por lo tanto, todo es importante de lo que se lee en la Biblia. Tal vez incluso como lo hemos también escuchado del pastor Jonathan, a veces las genealogías son muy difíciles de leer. ¿Por qué? Porque decimos, ay, pues yo qué voy a estar queriendo saber quién fue su abuelito, su tatarabuelo. Debemos de saber que fue escrito por una razón. Y en este caso, pues una de las que nos han explicado es que pues debemos de saber que el impacto de nuestra vida fue que se fuera plasmado en la Biblia. En este caso, la vida de cada uno de los que fueron escritos tuvo un peso significativo en Dios para poder ser plasmados. Entonces, cada vez que leamos, ahora vamos a decir, pues, ¿qué habrá hecho tan importante por el cual están ahí? No solamente fue hijo de una persona, sino debemos de entender que lo que está escrito, pues está bien leído, está bien puesto para que nosotros sepamos que nos va a servir en un futuro cuando estemos estudiando. Entonces, después de entender por qué es importante la regla tercera, vamos a ver la importancia del texto. Ya vimos que es el antetexto, el texto y el posttexto. Para entender cuál es el contexto, ahora vamos a saber por qué es importante entender un texto. La palabra texto se va a derivar del participio del verbo latino, que es textere, cuyo significado básico es tejer. Un texto es un tejido de palabras, frases, significados, relaciones que van a intentar comunicar una información o un estado de ánimo. Cada vez que nosotros leamos la palabra, hagan de cuenta que nosotros estamos en en un telar. Ustedes han visto, yo me imagino que en videos, ustedes han visto cómo se hacen los cobertores grandotes o cómo se hacen las artesanías con un tejido muy preciso, con un tejido muy importante, que conforme a una técnica, conforme a algo que están haciendo, después de que está hecho, pues vemos que es una obra que costó trabajo. Entonces, si vamos a la raíz, significa el tejido, el tejer algo, el tejer palabras para que tengan una coherencia correcta. Entonces, el tejido, cuando nosotros leamos un texto en la Biblia, vamos a ver que tiene una importancia, que tiene una peculiaridad y sobre todo que tiene una hermosura que necesitamos profundizar para saber
qué tipo de tejido fue, porque por ejemplo, si nosotros vamos a ver, porque no soy muy experto en eso, yo nada más he escuchado pues, que a lo mejor son el entretejido, eh, repujado, muchísimas cosas en el tejido que tiene su particularidad. Cuando leemos el texto, vamos a saber por qué fue escrito y con qué intención y las características del autor. En este caso no vamos a poder comparar la escritura de Juan con la escritura de Pablo. La escritura de Pablo era más concisa, más directa, cuando la escritura de Juan era más amorosa. En este caso, pues vamos a ver que en la comunicación escrita, ya sean libros u otro tipo de documentos, todo va a comenzar con las palabras. Esas palabras están unidas en frases o proposiciones en las cuales una frase describe una situación, mientras que las preposiciones representan un juicio y una secuencia de preposiciones representa un texto. Tal vez a lo mejor las clases de español no sean tan fáciles para nosotros, pero tenemos que entender que son importantes. Las proposiciones, las frases, todo está unido con una coherencia clara para que sea un tejido, algo que está estructurado perfectamente para que sea leído y entendido. Entonces, el texto va a ser la unidad superior de la comunicación. Puede ser variable al centrarse en un solo versículo bíblico, en un capítulo o en un libro completo, y va a corresponder a una comprensión que tiene como fin el comunicar en un contexto dado. Esto es importante que lo entendamos porque si no, se nos va a ir cada lectura que estemos haciendo. Tiene que tener una comprensión que lleve como fin el comunicar en un contexto dado. Si nosotros no comprendemos el contexto en el cual está escrito el tejido, necesitamos nosotros volver a estudiar, volver a releer, porque no estamos entendiendo nada. Esto es importante y va a llevar práctica. Solamente les pido a ustedes que no se desesperen, porque no va a ser sencillo, porque imagínense, un tejido no es fácil de bordar. Entonces, el mismo entendimiento de un tejido de palabras, como es el texto, tampoco va a ser fácil de entender. Entonces, va a haber dos maneras de entender qué es un texto y cómo diferenciarlo del resto del libro. La primera forma de diferenciar cuál es un texto con el resto del libro va a ser desde el punto de vista, desde su contenido o desde su propósito, y que el texto tiene una función comunicativa. El resto del libro también va a tener una función comunicativa, pero en general, no precisamente en lo que vamos a leer en una porción de texto. Entonces, yo espero que hasta aquí no haya alguna duda. Si hay alguna duda, por favor pueden levantar su mano para decir que, pues obviamente es mucha teoría. Les ofrezco una disculpa. Traté de resumirlo lo más posible, pero sí necesitamos mucha teoría para poder entender por qué está escrito el texto. Y para esto, pues necesitamos un octavo cuestionario que ya se nos están contando. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 5 aspectos que deben trabajar el intérprete? ¿Qué es un método? ¿Por qué es necesario seguir un método? ¿Y cuáles son las 3 características del método de Lucas? ¿Cuál es la regla segunda de la hermenéutica? ¿Y qué herramientas podemos ocupar para ayudarnos a identificar las palabras en su sentido de la frase? Tenía yo pendiente con ustedes el responder los 2 cuestionarios anteriores. Al final de la clase me los voy a aventar con ustedes, ¿vale? Entonces, vamos con el tema, el texto y la comunicación. Para que exista una verdadera comunicación, tanto el emisor, el que envía, como el receptor, que es el que recibe, deben conocer un mismo código o lenguaje. En este caso, pues sabemos que el ser humano tiene la capacidad de recibir, desarrollar y transmitir conocimientos o cultura. No podríamos recibir pues, un mensaje en alemán porque nosotros no conocemos el alemán. Necesitamos conocer cuál es el código o el lenguaje en el que está escrita la Biblia. La palabra comunicación tiene una etimología latina que indica tener algo en común y de compartirlo, ya sea un sentimiento, una idea, un texto, un conocimiento incluso. La Biblia también va a ser el intento exitoso de parte de Dios de comunicarse con el hombre para dirigirse hacia él.
Cuando nosotros leamos algo en la Biblia, 100% nos va a dar el resultado que nosotros estamos buscando. Siempre Dios nos va a dar el texto necesario en la Biblia para poder subsistir, ya sea con un problema familiar, ya sea con un problema en la escuela de nuestros hijos, si es que tenemos hijos, en la escuela de nuestra familia, en el trabajo, en cualquier situación, vamos a necesitar siempre este intento exitoso de Dios para comunicarse con nosotros, el cual es la Biblia. Entonces, Jesús era la palabra viva porque la sabía y la vivía cuando estuvo en la tierra. Entonces, necesitamos saber que Jesús trajo la palabra de Dios en la tierra de forma viva y cada vez que nosotros leemos el Evangelio, cuando se le decía algo a los fariseos, a los escribas y a sus discípulos, era algo impactante. ¿Por qué? Porque ellos entendían al momento lo que estaban escuchando. Cuando era una verdad oculta que necesitaban entender después de que Jesús fuera crucificado, pues vemos que después de que él fue muerto y resucitó y él ascendió al cielo, todas estas cosas fueron reveladas a ellos por el Espíritu Santo en el momento en que Jesús ya no estaba. Pero debemos de entender que cuando nosotros leemos que se les fue dado, Jesús sabía que Dios se los iba a revelar por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, debemos de saber que debemos nosotros tomar ese mismo ejemplo que Jesús tuvo. Recibir la palabra, vivirla y cuando nosotros estemos en la tierra con alguien, nosotros llevar esa enseñanza a una práctica con ellos para que más personas quieran ser como Jesús. No solamente buscaremos seguidores de Jesús, buscaremos hacedores de su palabra de Jesús. Entonces, para continuar con el texto y la comunicación, vamos a ver que también a lo largo de la Biblia vemos a Dios siempre tratando de comunicarse con el hombre. En la comunicación, el que habla, por el simple hecho de dirigirse hacia otra persona, va a estar manifestando la voluntad de ser escuchado y de ser comprendido para recibir una respuesta del receptor. Sí, es lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes. Estoy transmitiendo un texto y yo espero que ustedes reciban esta palabra y que ustedes manifiesten el que ustedes estén recibiendo esta palabra. Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo algo, que ustedes digan sí, pues ustedes muevan su cabeza y también digan que sí. Entonces, cuando también yo diga que no, pues ustedes van a decir que no. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él nos esté hablando, nosotros decir, sí, Señor, recibo y lo voy a aplicar. O también que nos esté hablando Dios que no hagamos algo, no, Señor, no lo voy a hacer. Entonces, Génesis 22:11 y Éxodo 3:4 nos dice que tenemos que nosotros ver que siempre Dios va a intentar llamar la atención del hombre y esto lo va a hacer para establecer un circuito de comunicación, un circuito cerrado como las cámaras de seguridad que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y entonces solamente vamos a leer Génesis 22:11 para poder leer este ejemplo que les tengo para que ustedes puedan empezar a ver cómo Dios se intentaba comunicar desde aquel entonces y cómo Dios sigue intentando comunicarse, ¿no? Dice Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces, ese circuito cerrado, pues a lo mejor nosotros no lo tenemos como lo tuvo Abraham, como lo tuvo eh, Adán, como lo tuvo Eva, de escuchar audiblemente la voz de Dios. Pero para eso ya tenemos la voz escrita de Dios en la palabra, en la Biblia, para que nosotros sepamos que aún Dios nos sigue hablando. Y entonces, estos intentos de comunicación siempre van a dar como resultado el que nosotros demos algo a compartir. La comunicación se cumple cuando hay un diálogo en la que dos partes entienden y reaccionan a la misma. Esta va a ser una comunicación efectiva y nosotros vamos a entender que cuando nosotros leamos la palabra, si nosotros estamos entendiendo, la comunicación y el texto van de la mano y estamos haciendo algo bien. Si algo falla, tendremos que volver a releer esta parte en el texto. Entonces, después de esta explicación, vamos a entender el qué propiedades tiene el texto. Cuando nosotros hablamos de texto, nos vamos a referir a una unidad
temática, ya sea un párrafo o una división, que tiene por lo menos tres propiedades básicas. Va a tener coherencia, va a tener cohesión y va a tener una clausura. La coherencia, de manera general, es la relación lógica y adecuada de distintas partes que formen un todo, o sea, una unidad. Para que tenga una coherencia, siempre va a estar unido completamente el texto y va a tener una relación lógica, o sea, va a tener un entendimiento que sí se entienda. Desde la perspectiva de la hermenéutica, la coherencia va a ser la propiedad de los textos que va a consistir en seleccionar y organizar la información que el autor, en este caso Dios, quiere transmitir para nuestras vidas. La coherencia y la cohesión nos va a dar como referencia para que la información pueda ser transmitida de forma clara y precisa por el receptor. Necesita un texto coherente las siguientes características: que todos los enunciados giren en torno a un tema, que sean organizados y estructurados, en que sus partes se relacionen entre sí, tienen que tener una progresión temática y necesitan leerse con fluidez y entendiendo al final del párrafo. La cohesión va a consistir en la relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman ese texto, o sea, que estén perfectamente unidos con relaciones gramaticales que están autorizadas pues de acuerdo a cada idioma. En este caso, pues por eso es que tantas traducciones de la Biblia toman muchísimo tiempo para que tenga coherencia, cohesión y una clausura de la forma en que se escribe cada texto. Entonces, para poder producir un texto de lectura más accesible, el autor suele utilizar distintas maneras de evitar repeticiones innecesarias, manteniendo el mismo contenido. A veces lo que vemos en la Biblia, y eso lo he yo visto con las palabras de nuestro Señor Jesús, es que muchas veces decía, por esto mismo os digo, esa es una forma de cohesión. O sea, porque ya no repetía lo mismo, por eso ya después de explicar, por ejemplo, una parábola, decían, por eso mismo os digo que ustedes se amen unos a otros. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús aplicaba la cohesión para que todas las palabras fueran unidas sin evitar todas las repeticiones que se les daba a la gente. Cuando repetía muchas veces algo, era porque necesitaba que esas personas tuvieran entendido algo, pero no quitaba la cohesión de su corazón y de su boca para poderle hablar a la gente. Entonces, eso significa la cohesión, que tenga una forma más fluida de hablar y de escribir para que se eviten las repeticiones, manteniendo el contenido intacto y no repetitivo. Y como término, la clausura tiene las principales divisiones o unidades de un texto que tienen un cierre en las ideas o las enseñanzas del texto que contiene. Para que un texto exista, se debe de tener una idea o una enseñanza completa de lo que estamos leyendo. Y ahora vamos a ver qué tipos de texto están escritos en la Biblia. El primer texto que está escrito en la Biblia va a ser la prosa, la poesía y el tipo de texto narrativo. La prosa va a ser la forma básica de la comunicación bíblica. Casi toda la Biblia está escrita en prosa. Obviamente va complementado con distintos tipos de texto, pero está escrito con una forma directa o recto. Eso significa lo que es prosa, directo o recto. Es el lenguaje directo que no se somete a una ley de escritura. La palabra de Dios está escrita en prosa explicativa o expositiva. Una cosa que explique u otra cosa que exponga algo que se está viendo. En este caso, pues nuestro Señor Jesús explicaba de forma en prosa, explicaba cada cosa que ellos estaban viviendo en aquellos tiempos, pero también exponía lo que se estaba predicando desde tiempos anteriores. Por eso es que decía, yo cito a Isaías, yo cito lo que dice David, y se cumplían muchas profecías cuando prácticamente Jesús estaba en la tierra y hablaba cada cosa. La poesía es la segunda forma de composición bíblica, la cual ocupa un tercio del Antiguo Testamento. Y pues obviamente hay 7 libros del Antiguo Testamento que no tienen poesía. En este caso, pues los podemos ir
investigando. Si ustedes quieren una tarea extra, ustedes pueden ver cuáles de los 7 libros del Antiguo Testamento no van a tener poesía. Y también está el texto narrativo, el cual es la tercera forma de escritura. Este tipo de texto sigue la mayoría de las reglas de la prosa, o sea, por eso les digo que van complementados. Sigue la mayoría de las reglas de la prosa y es el arte de contar un suceso que tiene una serie de características especiales que forman un relato extraído de un texto. Un ejemplo del texto narrativo es lo que explicaba nuestro Señor Jesús con la parábola del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Porque narraba la historia de un hombre que se perdía, en este caso perdía su herencia y después de todo volvía al Padre después de volver en sí. En este caso, la narrativa y la prosa van de la mano en ese texto y por eso es que nosotros entendemos en qué tipo de texto está escrita cada cosa. ¿Por qué? Porque características particulares de cada cosa que estamos escribiendo, y más bien que estamos leyendo, contienen estos tipos de texto. Entonces, también viene el texto de sabiduría, en el cual que contiene textos que contienen conocimientos, experiencias, elementos básicos para el diario vivir que aportan al ser humano. Hay 5 libros en la Biblia y cada uno de ellos con características diferentes. En este caso, tiene sabiduría reflexiva, que es Eclesiastés, sabiduría práctica, que es Proverbios y Santiago, sabiduría biográfica, que es Cantares y Job, y con esto podríamos entender que estos 5 libros contienen sabiduría. Si nosotros nos ponemos a leer en la sabiduría práctica, Proverbios también contiene el tipo de texto poético. ¿Por qué? Porque vemos cómo incluyendo esta parte, el rey Salomón, pues escribe la parte sabia con partes del verso como si fueran un poema. En este caso también los salmos vienen la parte de un libro de poesía. Igual Cantares. ¿Por qué? Porque es como si le estuviera recitando, en este caso Cantares, un poema a la esposa, que en este caso, ya viendo un estudio más profundo, pues vemos que es como si fuera un romance entre Jesús y la iglesia, en el cual le está diciendo que pues tiene que estar casada con él y el por qué tiene que estar casada con él, ¿no? Entonces, otro tipo de texto que existe en la Biblia es el apocalíptico, el cual tiene como lenguaje apropiado para expresar el contenido de la revelación en determinados contextos. Entonces, hasta aquí llevamos prácticamente 5 tipos de texto en la Biblia. ¿Tienen alguna duda de cada uno de ellos? ¿O nos podemos regresar incluso? ¿Si tienes duda, hermana Erika? Los estoy digiriendo, maestro, uno por uno. Yo creo que necesito, sí, empezar a poner un ejemplo y decir, no es, no sé, de clausura, o este es de coerción, cosas por el Ujú. estilo, para que los vaya yo asociando y me quede más claro, pero los estoy digiriendo. Ok, ok. Sí, voy un poquito rápido porque sí necesitamos acabar. Y si me pusiera de verdad a estudiar cada cosa, yo creo que sí nos llevaría prácticamente un año o un año y medio de estudiar solamente hermenéutica. De hecho, he visto en las librerías que viene un forro de libro que son como más de 1000 páginas, en las cuales nos explica más a detalle qué tipos de texto, la regla primera, la regla segunda, la regla tercera, la regla cuarta y la regla quinta, todos los hebraísmos, todo el por qué se conjunta todo eso y nos lleva bastante tiempo. Entonces, yo sé que ahorita va a ser un poquito difícil de digerirlo y yo espero que también el hermano Mario tenga la misma situación. ¿Por qué? Porque sí es un poquito difícil, pero solamente les estoy dando, como quien dice, lo que ustedes están necesitando para que en exégesis, todo lo que ustedes estén teniendo en las diapositivas, ustedes ya empiecen a ver, pues es que el profesor David me dijo qué tipos de texto, entonces me voy a regresar y ya eso que a lo mejor no estamos digiriendo, cuando ya lo estemos practicando, ya va a establecerse en nuestra vida. No se me estresen, no se me afanen, va a llegar el momento en que ustedes lo entiendan. Pero bueno, después de esta parte, de esta motivación para ustedes ahorita, vamos a entender que pues, después de los textos en la Biblia,
también es importante seleccionar y delimitar el texto. Es importante saber que tenemos que seleccionar y delimitar el texto porque ahí vamos a poder saber cuál es el antetexto, cuál es el posttexto y cuál es el texto, para que nosotros sepamos a qué darle importancia de leer solamente de una forma fija y de la cual nosotros leer antes y después de ese texto. Entonces, en la regla tercera debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo selecciono o delimito un texto para enseñar o estudiar? El primer punto que necesitamos para poder seleccionar o delimitar un texto es buscar la dirección de Dios. Yo sé que es algo muy repetitivo que tenemos que decir, ay Señor, dame dirección, pero si no lo hacemos, de verdad, esto ya lo he yo aprendido con el ejemplo. Yo muchas veces me había saltado al decir, pues voy a leer ya la palabra sin haber antes orado. Error garrafal porque necesitamos la dirección de Dios en todo tiempo, porque se nos hace complicado, hasta parece que estamos leyendo jeroglíficos y no estamos entendiendo nada. Entonces, es importante buscar primeramente la dirección de Dios para que el mensaje o el estudio sea direccionado por el Señor de acuerdo a lo que vayamos a estudiar. La presencia de Dios va a ser indispensable para hablar lo que Dios quiere y no una emoción, no aplicar el método intuitivo del todo. Es verdad que la exégesis de un texto se hace con la mente, pero se debe de hacer con el Espíritu y guiado con el Espíritu Santo. De lo contrario, no va a ser exitoso. Siempre la dirección es importante. Y también, como segundo punto, se debe de tener como un hábito la lectura diaria de la Biblia para llevar un estudio sistemático de la palabra de Dios. Todo sistema va a llevar un orden. Por eso es que la Biblia no es considerada como una baraja o una bola mágica que nos va a dar palabras al azar y cosas que necesitamos en nuestro día a día nada más porque la Biblia se le ocurrió y como los horóscopos y como los videntes nos dicen, ¿no? O sea, no va a ser así, sino 100% con un orden y con un segmento correcto de acuerdo a una lectura diaria, Dios nos va a hablar de forma exitosa y nos va a guiar. Entonces, primero que necesitamos dirección, cómo encaminarnos y después un hábito. La dirección y el camino es con una persistencia y perseverancia. ¿Cómo nosotros vamos a pedir una dirección en un camino si nosotros no estamos caminando leyendo su palabra? Eso es importante. Un guía turístico no nos va a llevar a un lugar donde no es turístico. Entonces, 100% necesitamos estos puntos. Me voy a saltar el cuestionario, se los voy a dar al final porque ya necesito terminar, ¿vale? Porque ya son prácticamente las 12 y nada más quiero terminar lo que es el seleccionar y delimitar el texto, ¿vale? En nuestro devocional y en la lectura de la palabra siempre va a haber un texto que nos va a impactar, a enamorar, a enseñar y a redarguir. Siempre va a ser primero lo que nosotros está aplicando en nuestra vida para poder luego compartirlo. Eso es la funcionalidad de la hermenéutica, de la exégesis y de un estudio de la palabra de Dios. Que nos ministre, lo apliquemos y nosotros lo compartamos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro camino personas que necesiten la palabra de Dios. Si a lo mejor, como les decía, hay un texto que ustedes dicen, ay, este texto no es para mí, me lo voy a saltar, también es un error grande. ¿Por qué? Porque este texto que estamos leyendo lo podemos utilizar para compartirlo para alguien que lo necesite. Entonces, el texto que leamos siempre va a generar un encuentro y confrontación con Dios a través de su palabra. Primero saldremos ministrados nosotros y después lo compartimos. Y después, el tercer tip para que nosotros podamos saber seleccionar y delimitar un texto siempre debe ser relevante a las necesidades del oyente, siendo siempre puntual a la situación en la cual el receptor se encuentra. Debe construir, debe desarrollar, debe usarse para la educación, para la exhortación y predicación del Evangelio, generando una comunión con Dios. Entonces, ¿va a ser difícil? Sí va a ser difícil, pero en este caso, si yo pudiera ahorita leer la Biblia y nosotros, por ejemplo, estar ahorita me abrí en el libro de Lamentaciones. Y en este caso, pues puedo yo leer muchísimas partes de Lamentaciones 1, pero
En este caso, pues vamos a ver, no sé, por ejemplo, aquí tengo subrayado algo que mi familia aquí subrayó y dice, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Podríamos nosotros seleccionar y delimitar ese texto. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo yo sentirme como parte de la iglesia en la cual yo estoy siendo purificado y santificado. Entonces ya seleccioné y delimité el texto porque estoy encontrando una necesidad para poder tener una educación de ser como una virgen que está esperando a su esposo. Como predico el Evangelio, que nosotros seamos esos hijos de Dios para que nos convirtamos en esa iglesia y así podamos generar una comunión con Dios. Podemos complementarlo con el texto de las 10 vírgenes que tienen que tener su lámpara encendida. Así de fácil ahorita es seleccionar y delimitar un texto. Con un estudio más avanzado, sí va a ser un poquito más complicado, pero ustedes van a empezar a practicar eso. Si, por ejemplo, ahorita nuestro pastor nos dejó leer Levítico, podríamos utilizar algunas partes de Levítico para saber que a lo mejor se necesitan unas cosas y saber cómo empezar y cómo terminar. Y ahí vamos a seleccionar y delimitar un texto. Si nos equivocamos, no va a haber problema porque podemos entrenar, podemos incluso compartirlo. En este caso me lo pueden compartir a mí. ¿Sabes qué, David? Yo seleccioné esta parte, está bien, está mal, y yo con la palabra de Dios y con las reglas vamos a poder llegar a saber si es correcto o no es correcto. No es malo tener errores, pero bueno. En este caso, este es el tercer punto para poder seleccionar y delimitar, saber cómo podemos hacerlo. Y entonces, pues ya supimos seleccionar y delimitar el texto. Ahora solamente vamos a dedicarnos a cómo delimitar un texto, pero eso ya lo vamos a ver la siguiente clase porque también quiero ser respetuoso con ustedes y saber que ya son las 12. Entonces, ahora sí, darles el cuestionario número 9, en el cual vamos a ver cuál es el método intuitivo, cuáles son las características en la que consiste, en qué nos puede hacer caer el método intuitivo, cuál es la regla tercera de la hermenéutica, cómo se conforma el texto, el contexto, cuál es la definición de texto, qué tipos de texto existen y qué propiedades tiene el texto. Aquí su cuestionario, pues obviamente de acuerdo a lo que ustedes quieran enriquecerlo con sus propias palabras, ustedes van a ponerlo. Si ustedes nada más quieren decir qué tipos de texto existen, pues solamente van a poner prosa, poesía, narrativa, apocalíptica y la otra que ya se me olvidó, pero ustedes ya nada más van a ponerlo así, ¿no? Si ustedes quieren Sabiduría. poner, el texto de sabiduría, gracias hermano Mario. Entonces, con esas propiedades que tiene el texto y los tipos de texto, pues ustedes van a ponerle si quieren las características o no para que ustedes no se les haga complicado, porque prácticamente les estoy dando 2 cuestionarios para esta semana, más los que tenía yo pendientes con ustedes de la regla segunda. En este caso, pues nada más para ir explicándoles, les voy a dejar de compartir la de la regla tercera y vámonos con la regla segunda rápidamente para no quitarles tampoco tanto tiempo a ustedes. Y teníamos como cuestionario número 6, ¿cuáles son los tipos de requerimientos que debe tener un intérprete? Pues debemos saber que son requerimientos especiales y los requerimientos prácticamente básicos, ¿no? Entendemos que tienen como título características generales y características especiales. Entonces, esta pues, sería la respuesta de nuestro cuestionario 6 de la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos generales? Explicar que necesitamos el espíritu respetuoso, espíritu dócil, la parte de amante de la verdad, paciente y perseverante en el estudio y ser prudente en los textos que busca comprender. Con sus propias palabras, ustedes pueden poner qué significa respaldado con lo que está de una forma breve, no tampoco que sea una diapositiva, sino de forma rápida. También, cuáles son los requisitos especiales, nos regresamos igual a los requisitos especiales. Nosotros debemos saber que pues los requisitos especiales, esos creo que se los había puesto después, ¿verdad?
Bueno, los requisitos especiales, si ustedes no tienen la respuesta en las diapositivas, me confirman porque creo que sí están, y creo que no están. Creo que no están, pero si no, lo dejan ese en blanco y ustedes me especifican en cada cuestionario, ¿vale? También que dice la regla primaria de la hermenéutica, que es lo que habíamos visto la clase anterior, en la cual pues, necesitamos saber cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras. Y creo que también ahí me había quedado pendiente de algunos ejemplos, ¿no? En este caso, pues también podríamos nosotros leer la palabra de Dios y nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, somos templo del Espíritu Santo. Un ejemplo básico es decir, pues cómo la gente va a entender somos un templo, o sea, nosotros no somos una construcción, o sea, nosotros no somos eso. El sentido usual y ordinario era que ellos tenían que ser como el templo de aquel tiempo. Eso es el adentrarnos a la regla primera, el entender por qué decía que era un templo. En el templo que estaba, pues estaba el lugar santo, el lugar santísimo y en la parte del patio, pues venían los elementos. De forma espiritual, nosotros tenemos que saber qué significan. Por ejemplo, el incensario son las oraciones que nosotros vamos a levantar en nuestra vida. El lugar santo y el lugar santísimo, pues van a ser la presencia de Dios a la cual anteriormente no se podía entrar y pues ya después pudimos entrar por la gracia de Jesús. Pero entonces, ¿por qué nosotros somos templo? ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios está en nuestras vidas y nosotros debemos de ser ese templo donde estén oraciones, donde esté esa generosidad de los panes de la proposición, donde esté toda esta parte del altar de bronce, donde sacrificamos nuestra vida, no el animal, sino nos sacrificamos nuestra vida, nuestros deseos, nuestras pasiones y por eso es que el día de hoy sabemos que somos templo del Espíritu Santo. El ahondar en esa palabra templo, debemos de saber por qué está escrito en esta parte, por qué decimos templo y por qué no decimos somos solamente como habitación del Espíritu Santo. El templo tenía una función particular y por eso profundizando en ese sentido usual y ordinario de la palabra templo, sabemos el por qué el día de hoy somos templo del Espíritu Santo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser nosotros, a ver, o ustedes llegan a tener algún ejemplo, que ustedes con algo que ustedes hayan visto, ustedes hayan como que ahondado, ustedes han tenido la iniciativa de ver algo o no. Díganme la verdad. Ok, perfecto. Entonces, vámonos con otro. Cuando dice que en este caso, por ejemplo, nosotros somos el barro y ellos el alfarero, pues otra cosa es esa parte de nosotros ser el barro, pues obviamente profundizando la importancia del barro en aquel tiempo con los israelitas, pues debemos saber que somos barro en sus manos. Ahí podemos entender que la palabra barro, pues ya significan muchísimas cosas, muchísimos usos. Se utilizaba incluso en las casas el barro. Había casas hechas de barro y el barro es necesario para que nosotros podamos ser formados. El barro tiene una constitución muy dura que necesita ser moldeado con agua, con una vasija y necesita ser perfeccionado. De la misma forma, como dice la palabra, nosotros somos barro en sus manos, tenemos que ahondar en el significado, en la explicación, en la aplicación del barro, por qué nosotros somos ese barro en sus manos. De igual forma, el buen pastor da su vida por sus ovejas, ¿no? En este caso, sus ovejas, ¿quiénes son? Nosotros somos sus ovejas de una forma profundizando de forma espiritual, pues somos nosotros esas ovejas. Por eso es que el sentido usual y ordinario de las palabras es necesario para que lo aprendamos. ¿Sí les quedó un poquito más claro la parte de la regla primera? ¿Sí? Si no, de verdad, tengo más ejemplos, ¿vale? Ya se los escribo ahora sí. Esta semana sí la tuve un poquito ocupada, pero ya. Esta semana sí, sí les doy. Adelante, Margarita. Entonces, profesor, otro ejemplo podría ser cuando la palabra del Señor dice lámpara, mesa, ¿cómo ves? Ajá, lámpara es a tus Lámpara, pies, mi palabra. tu palabra, ¿no? Ajá, Y lumbrera mi camino. así Que, es. que alguien se pudiera imaginar como una lámpara, o sea, Ajá.
ordinariamente así lo usamos para alumbrarnos, pero lo hacen referencia a la palabra del Señor. Quiere decir que pues obviamente la palabra del Señor, a nosotros como seres humanos estar expuestos a su palabra, pues obviamente vamos a ir alumbrando nuestro camino, nuestro diario vivir y vamos a vivir de una manera correcta y mejor. Por eso dice Ujú. que Él nos alumbra, porque en medio de puede ser de las pruebas, de las dificultades, que pudiera ser la oscuridad, entre comillas, lo pudiéramos tomar de esa manera. La palabra de Dios viene a ser eso, pues esa luz para cada uno de nosotros, ¿correcto? Así es, correcto, para saber hacia dónde caminamos y como lo veíamos también en el ejemplo de la regla primera, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué dice que nosotros somos la sal? Ya habíamos visto que la sal sazona, la sal incluso se utiliza para muchos remedios. Todas esas cosas necesitamos nosotros aplicarla. Entonces, la sal, nosotros somos hechos para sanar el corazón, para ser usados por Dios para sanar las dolencias de la gente. Así como lo hicieron los discípulos, ellos incluso hasta con la sombra eran sanados porque eran usados como esa sal. Después de que Dios ascendió, como les decía en esta regla tercera, después de que Dios, Jesús, ascendió al cielo, todas esas cosas fueron reveladas a su espíritu y entonces ahora ellos sabían que sí eran la sal de la tierra. Por eso ya no veíamos a un Pedro que cortaba orejas, que se hundía, que hacía cosas de negar a Jesús. Ya había cambiado su perspectiva porque se creyó que todos los discípulos se la creyeron que ellos eran la sal de la tierra y ellos conocían las propiedades de la sal, ellos conocían cómo se tenía que aplicar la sal en las diferentes cosas y ellos necesitaban ser la sal de la tierra para formar una diferencia. Por eso es que ellos eran perseguidos, por eso es que ellos fueron crucificados, ellos fueron muertos, ellos fueron colgados, ellos fueron mártires, ellos murieron por causa del Evangelio porque hasta el último momento de sus vidas supieron que ellos tenían esa función de ser sal en la tierra. Entonces, podríamos ver muchísimos más ejemplos y seguir practicando, pero ya quedó entonces clara la explicación de cómo la regla primera, con algo que no entendamos o algo que a lo mejor básicamente ya hemos entendido, para otros no sea fácil y también nosotros podríamos incluso hacer que nuestra familia que no conoce de Jesús lea un texto bíblico y si algo no le queda claro, ahí con una sola palabra profundizar con la regla primera. Ese sería otro de los tips para ustedes, para que ustedes puedan empezar a ejercitar esa regla primera. Entonces, eso es el cuestionario 6 y el por qué es importante tomar este principio en la interpretación de un libro, pues porque de palabra en palabra nosotros podemos empezar a explicar cada cosa para que interpretemos un libro de forma correcta. Palabra por palabra se va a interpretar un libro completo. Esa sería como una respuesta básica de este cuestionario 6. Y el cuestionario 7, pues utilizar la regla primaria para interpretar y explicar cada una de las palabras encontradas en su uso usual y ordinario de los siguientes versículos. Y ya nada más me voy a ir con Ruth 4:7, ¿vale? Si ustedes tienen antes Ruth 4:7, la podemos leer, ¿vale? Ruth 4:7, ya la tengo. Vamos a leer ahora sí, dice la palabra de Dios. Ruth 4:7 dice, ok, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces, la regla primaria podríamos entender que, pues en este caso, la costumbre en Israel, el tocante a la redención y al contrato, pues podemos nosotros saber por qué es un contrato. En este caso, el saber que el contrato era una cosa fundamental en el tiempo de Israel, en el tiempo pues, donde vivía Ruth. ¿Para qué? Para que pudieran completarse las cosas. Si no había un contrato,
no había una validez. Entonces podía llegar el hombre que practicaba la ley, el sacerdote, y si una persona no estaba casada o no había firmado un trato con sus tierras, el sacerdote tenía el derecho de poder reclamar incluso esa tierra para la familia que correspondía o a otra persona que no tuviera el trato. Entonces, por eso nosotros entendemos el tocante a la redención y el contrato. Cuando nosotros hablamos de redención y de contrato, son dos cosas fundamentales que había en este caso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la redención era necesaria, por ejemplo, para Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth necesitaba un pariente de su linaje de su esposo para poder redimirla como una esposa y no quedarse más como viuda. Entonces, de la misma forma, pues nosotros tenemos esa misma redención con nuestro Señor Jesús y el sentido usual y ordinario de las palabras sería pues tener la parte de la redención y el contrato como cosas fundamentales que nosotros podríamos aplicar en nuestra vida diaria, ya de forma espiritual, ya no de forma física como lo hizo vos con Ruth. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, que o compañero de qué, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos nosotros decir compañero de qué, ¿no? Cuando nosotros interpretamos que aquí, pues compañero era la persona que estaba firmando el contrato. ¿Para qué? Para poder hacerlo. Esto, pues obviamente al principio no lo entendemos, pero pues obviamente las palabras que se entienden, pues, por ejemplo, compañero. Compañero es la persona que estaba haciendo el trato con él. Y esto servía de testimonio en Israel. ¿Por qué era de testimonio? ¿Por qué? Porque eso justificaba, otra palabra puede ser el testimonio, justificaba la acción y el movimiento que estaban haciendo. En este caso, de el pasarse, el quitar el zapato y compartírselo para que esto fuera como una especie de sello que confirmara el trato que estaban haciendo ante todo el pueblo. ¿Para qué? Porque yo me imagino que antes y si nosotros nos ponemos a leer ahorita que estamos en Levítico y en Deuteronomio, todas las cosas que decían que, por ejemplo, para poder matar el cordero, para poder, incluso en el tema del periodo de las mujeres, ellas eran causadas inmundas hasta que ya se terminaba su periodo. Entonces, el testimonio era de la misma forma, por ejemplo, ya yéndonos al tema levítico, esa parte del periodo de las mujeres, ellos necesitaban estar ahí y necesitaban pasar un tiempo dentro de sus casas para que cuando terminara ese tiempo especial de las mujeres, ya pudieran causar esa santificación nuevamente y poderle pedir al Señor que ellos fueran limpiados para que esto fuera de testimonio y que todas las personas no las vieran feo. Por ejemplo, el leproso, pues ahí todos se alejaban y todos tenían que gritarle inmundo. Toda esa parte formaba un testimonio. Cuando esa persona se limpiaba, era de la misma manera. Un testimonio, el mostrarle a la demás gente que las cosas se estaban haciendo bien delante de Dios. Entonces, con esto prácticamente podríamos terminar la primera cita, y esto ustedes lo podrían usar, que fueron prácticamente tres, cuatro palabras que ustedes podrían aplicar el sentido usual y ordinario. Obviamente, pues no vamos a aplicar todas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las palabras las entendimos, pero por ejemplo, testimonio, compañero, redención y contrato pueden darle una interpretación diferente de acuerdo a lo que estamos viendo y de acuerdo a lo que nosotros podríamos comprender de forma espiritual. ¿Les quedó alguna duda, algo más o siguen digiriendo un poquito más? ¿Todo bien? ¿De verdad? Bueno, entonces cualquier otra cosa, cualquier otra duda, de verdad, pues, cuentan conmigo para estar ahí. Ahorita ya terminando recién la clase, les subo el material, les mando la clase en YouTube y cualquier otra duda, por favor, no duden en contactarme. Y primeramente Dios, si la hermana Mestli estará viendo la clase, también ahí le mandamos un saludo en YouTube. Y primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana para acabar la regla tercera y ya adentrarnos a la regla cuarta. Entonces, les mando también los cuestionarios 8 y 9 para que los tengan y estoy para servirles en este momento, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana y que Dios me los bendiga y que tengan un bendecido sábado y domingo. Dios les bendiga. Bye.